compañera Hurtado, compañeros diputados y diputadas, selecto público que nos acompaña el día de hoy. Salvador Allende, que fue un presidente socialista de Chile, que tomó posesión en 1970 y con un golpe de Estado encabezado por los militares de su país y apoyado por Estados Unidos, fue asesinado y truncada esa revolución. Decía que ser joven y ser revolucionario, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Es importante que, al margen de atender nuestras necesidades existenciales inmediatas, no perdamos de vista lo que está pasando en el país. Este país nuestro llamado México, este país donde nacimos, crecemos y aportamos lo mejor de nosotros para hacer de él y nuestro entorno lo más justo, tiene problemas y muy graves. Y nosotros decimos que uno de los problemas que ha hecho eclosión, que ha irrumpido en la escena política nacional e internacional, porque ya el propio Parlamento Europeo ha enviado recomendaciones al gobierno de México para que atienda con urgencia y de manera eficaz este conflicto. La ONU, la OEA, Amnistía Internacional. O sea, el tema de Guerrero ha sacudido la conciencia nacional y nos ha sacado de un marasmo en que estamos. Por eso decimos que la rabia no debe eclipsar la conciencia. Es hora de hablarnos con toda crudeza. Parte de lo que nos pasa se debe también a que estamos desorganizados y huérfanos de una política emancipadora, concientizadora, liberadora, autocrítica, alternativa. Algo de lo más peligroso que puede ocurrir a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados, a los desaparecidos y a todo el pueblo de México, es ser derrotados por las trampas añejas ensayadas sistemáticamente contra toda expresión de malestar y contra toda voluntad de cambios. Se trata del peligro de ser ignorados, el peligro de ser usados y el peligro de ser usurpadas las banderas. Se trata del peligro de ver tergiversadas las demandas y, por colmo, de ser criminalizados, satanizados y encarcelados por tener la razón y por luchar por nuestros derechos. En eso, la cúpula de los partidos de derecha y Televisa son expertos. Se vive en México un clima irrespirable que empeora con los años, los lustros y las décadas. Por cada hecho macabro que, multiplicado por miles, tapiza la historia de un país secuestrado sanguinariamente por el neoliberalismo. Hoy llegamos al límite de la criminalidad monstruosa que arremetió contra estudiantes masacrados y desaparecidos, luchadores sociales comprometidos con su pueblo. Reina un clima de impotencia y desesperación que debe trascender la ira para volverse organización y movilización de largo plazo. Se vive un ambiente de repudio generalizado contra todas las instituciones gubernamentales, contra todos los partidos políticos que no han contribuido a mejorar el ambiente en nuestro país, contra el sistema judicial en su totalidad y contra esa parte de las maquinarias mediáticas que son protagonistas pertinaces de la criminalización y la calumnia a destajo. Si el país no estuviese militarizado con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado, habrían proliferado muchas más expresiones de hartazgo, furia y ascenso de conciencia. Más que nunca,
Hoy en México se requiere un frente único de todas las organizaciones sociales, es decir, de los estudiantes en huelga unidos con los maestros, unidos con los grupos de autodefensa, unidos con las bases del movimiento sindical. Necesitamos dinamizar la dirección del movimiento por Ayotzinapa, y los demócratas de México tenemos hoy una oportunidad para acompañar mejor que nadie a los estudiantes que hoy por hoy pueden hacer un llamado histórico a la clase trabajadora rumbo a un frente unificado y organizado a nivel nacional e internacional. Desde hoy es nuestro deber luchar por esa unidad, porque solo el pueblo salva al pueblo. Por eso requiere dar una batalla honda que rompa con los prejuicios antipolíticos, entre comillas, que se han inoculado en las cabezas y las luchas de muchos jóvenes. No son pocos los que piensan y creen que la política es solo ese marasmo de corrupción, cinismo y demagogia que han visto siempre escurriendo de las cúpulas de los partidos políticos de derecha. No son pocos quienes creen que es imposible la política sin la mezquindad, la usura y la criminalidad con que se ha impuesto a México eso que han llamado política los oligarcas durante muchas décadas. Contra eso es imprescindible construir una revolución semántica y una práctica nueva de la política en manos de esos jóvenes inspirados en una política revolucionaria, a su vez inspirada en las conquistas históricas que se ganó el pueblo de México con la Revolución Mexicana, y por qué no ponerlo como ejemplo con el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Una política en verdad distinta y libre, que sea herramienta de lucha contra todas las formas de la vieja política impuesta en México por el capitalismo y sus peleles. Nueva política impulsada también por los jóvenes para derrotar la crisis de dirección revolucionaria que aqueja a la humanidad. Revolución de la política con canales de base capaces de expresar el descontento, una explosión de propuestas dirigidas por consenso y llamando siempre a otros grupos para que se unan y sean también el movimiento, tanto a nivel estatal como a nivel nacional e internacional. Esta tarea de llevar a la práctica una política liberada y liberadora de las definiciones corruptas dominantes en México puede poner rápidamente al gobierno y al empresariado que lo apoya bajo una presión muy poderosa que logrará una solución al caso Ayotzinapa y a muchos otros casos. Lo que no puede ni debe pasar es que la política nueva de los jóvenes se trate de solo una explosión de enojo o momentánea. Solamente así puede rendirse homenaje a los caídos y a los desaparecidos, y solo así puede marcarse un punto de inflexión en la situación política de México. Es preciso cuestionar a todo el sistema de mafias criminales, someter a juicio y justicia social a los políticos burgueses en todos los niveles. Si los jóvenes han comenzado a rebelarse, necesitan que su rebelión produzca la fuerza de la acción política de todo un pueblo que los acompaña y espera su dirección política al lado de los trabajadores, de los obreros, que son indispensables para consolidar al movimiento. Solamente así será posible poner fin a la espiral de violencia, represión y masacre que nos ha hundido el sistema capitalista. Los jóvenes en México integran al 70% de la población. Esos jóvenes viven con un sentimiento de incertidumbre, abandono e insatisfacción, y no tienen otro camino que unirse contra un solo enemigo y en una sola lucha, porque viven en un callejón sin salida creado por un sistema depredador que impone su avaricia y su desfachatez a la inmensa mayoría de los mexicanos. No será el gobierno de derechas quien detenga la violencia infernal del crimen organizado, mientras eso le reporte beneficios muy diversos. Solo con una política nueva,
fresca y correcta, capaz de eludir las provocaciones, los prejuicios y las infiltraciones. Los jóvenes de México, hermanados desde y con Ayotzinapa, darán una lección política nueva a todo el mundo. En su situación actual, la lucha por justicia y presentación de los desaparecidos tiene preocupados a los tres poderes que solo han probado ser parásitos inútiles, enemigos de los trabajadores y del pueblo mexicano. En ellos no podemos confiar ni un milímetro. La lucha, tarde o temprano, tiene que ser por derrumbar al capitalismo en todas sus expresiones, luchar por lo inmediato y por lo mediato. Eso solo es posible con organización y con ideas políticas de nuevo género, capaces de entender a fondo los problemas y anhelos de la juventud y frenar a todo lo que ataca a nuestro pueblo. Todo México está gritando y nosotros los acompañamos diciendo: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto.